pues le damos la más cordial bienvenida y pues vamos a abordar el análisis que él va a hacer de esta película, El crimen del padre Amaro, una película muy compleja y esperemos que el análisis nos permita profundizar en todo lo que tiene para ofrecernos, no todo, ¿verdad? Lo que se pueda, lo que se pueda. Me decía el maestro Mauricio que en algún momento va a ocupar el pizarrón para poder explicar con mayor profundidad y cuando ocurra eso, pues nos vamos a voltear y llevaremos hacia allá la cámara para que todos podamos ver los esquemas que él pueda hacer por ahí. Bueno, pues le dejo la palabra al maestro Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias, David. Pues como siempre, uno aquí se siente repleto de buena vibra, ¿no? Siempre estar en Ipsin es amigable, es amoroso, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más? Venir a hablar de psicoanálisis, que es algo que nos apasiona. Y como siempre lo digo cuando estoy en estas sesiones de cineanálisis, pues a mí prácticamente el vivir sin cine no se me da. Y el vivir sin psicoanálisis tampoco. Y prácticamente para mí ver cine es respirarlo con psicoanálisis, ¿no? Así que, perdón, pues justo vamos a analizar precisamente al padre Amaro. Voy a pasar para allá porque justo mi plan es efectivamente, ¿no? Utilizar todo el pizarrón. Y sí les pido una disculpa para que nos volteemos. Y de alguna manera, justo por ahí es que voy a utilizar demasiado porque en sí voy a trabajar principalmente con los personajes, ¿no? Como lo hacemos en psicoanálisis precisamente. Así que paso para allá. Me llevo mi tacate, voy para ese lado. Me quedo con una nada más así a manera de mini escritorio. Muchas gracias por poner por acá como mis cosas. Bueno. Ahora listo. Pues ya que tenemos toda la hoja en blanco, pues bueno, empecemos porque esto no lo vamos a volver a ver así en este rato. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque nuestra película se llama El crimen. Pero creo que nuestro pulmón negro anda falleciendo. Pues déjenme pongo esto acá. El crimen del padre Amaro. Ahora, si no me equivoco, creo que con verde no se ve en la red. Entonces mejor creo que voy a utilizar el azul, ¿no? Igual el subrayo. Pero el azul tampoco se ve. Así que déjenme ver. Si el rojo anda en esto, lo utilizamos mejor. Ok. Igual y utilizo precisamente ahorita el verde. Para ver. Bueno, el crimen del padre Amaro. Voy a hacerlo a estilo de un mapa conceptual para de aquí partir con los demás personajes y ver qué precisamente tienen que ver con la trama. Me voy a poner como el micrófono más cerca, ¿verdad? Lo que estoy viendo justo para los que están en la red me escuchen todavía mucho mejor. Entonces, bueno, voy a poner esto así. Ahora, voy a empezar quizá como de los personajes que son importantes, pero que en la trama también no son tan, ¿cómo decirlo?, trascendentales. Sin embargo, en la historia sí lo son, pero aparecen poco en la película. ¿Quién es uno de esos que precisamente, ¿no? Que está ausente, muchísimas gracias, que está ausente prácticamente en toda la trama y nada más tiene como 2 o 3 apariciones, tendría que ver precisamente con la ley. Ay, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, perfecto. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Que sería la ley, ¿no? Justo recuerdo cuando estábamos empezando esto antes de ver la película, el doctor David nos refería, muchísimas gracias, el doctor David nos refería a qué había con el super yo. Y parece que en esta localidad, ¿no? De Los Reyes, gracias, la ley, ¿quién sabe dónde está? ¿Quién tendría que ver con esto de la ley? Pues el presidente municipal, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque Pedro Armendáriz Jr., yo creo que no hay persona en nuestro país que le haya tocado ver precisamente sus producciones en las que no diga qué buen actor ella, no se diga nuestro papá, ¿no? Pero lo interesante es, acá aparece bien poquito, justo con esta cuestión de la ley de, pues apenas está por ahí,
apenas si se sabe de él. Y es bien interesante porque también como que su mujer, ¿no? Que es Amparito, ¿no? Amparito. Si se fijan, ella es más como una conciencia moral, más que él. Él se la pasa jugando, se la pasa desayunando, ¿no? La acompaña a misas, es como la otra parte en donde lo vemos, pero realmente él está como divirtiéndose, él no está haciendo mandato, él no está gobernando, ¿no? De alguna manera, quien hace relaciones públicas, más bien es Amparito con la gente del pueblo. El presidente municipal anda como en su minifiesta, ¿no? Bueno, eso por ahí. Ahora, ¿quién más que realmente es quien rige en todo esto? Y todo esto sí tiene que ver con él. Vamos a ponerlo por acá. El Chato Aguilar. El Chato Aguilar y sus hermanos, ¿no? Él es quien realmente gobierna en todo esto. Él de alguna manera manda qué hay con sus pistoleros, que vamos a ponerlos por acá. Pistoleros y narcos, ¿no? Es lo que de alguna manera el padre Natalio, vamos a ponerlo por aquí, el padre Natalio es lo que dice, ¿no? O sea, aquí las cosas no se mueven como se dice que se mueven, aquí yo sé muy bien cómo es que están, y esto tiene que ver con pistoleros y narcos, y el dinero sale de aquí. Eso es como están sucediendo las cosas. Pero curiosamente, pareciera que el padre Natalio es el único que está haciendo su chamba como la tiene que hacer. Él se preocupa por su comunidad, él está al tanto de qué pasa con los campesinos, él trata de ayudar. Se me llama porque si siendo amantes del cine, por ahí recordarán, ¿no? A Roberto Rossellini con Roma, Ciudad Abierta, ¿no? Y justo eso pasaba precisamente en la Segunda Guerra Mundial y es muy notorio precisamente cuando hay problemas, ¿no? Cómo la iglesia ayuda a los desprotegidos y justo en Roma, Ciudad Abierta, precisamente en eso termina, ¿no? En cómo quienes están ayudando a la resistencia son pasados por las armas porque están ayudando en contra de los que tienen el poder. Entonces aquí precisamente este hombre está haciendo lo mismo, está ayudando a los desprotegidos, pero todo el sistema lo tiene en contra, ¿no? Por ahí va el punto precisamente. Ahora, también aquí hay alguien, ¿no? Que ayuda al padre Natalio, que es Lucas. Lucas es el hombre que vemos que le pide las fotografías al fotógrafo del Chato. Además es bien interesante, ¿no? O sea, decimos Chato y yo estoy a punto, ya como psicoanalista uno está como con el freno en lugar de tener como un lapsus, ¿no? Pero ¿cuál es el lapsus que estoy tratando de evitar cuando digo Chato? Chapo Guzmán. Eso es lo interesante, es lo que está aquí, ¿no? O sea, fue como de alguna manera por ahí de seguro Vicente Leñero, gran periodista, ¿no? También de alguna manera escritor, ¿no? Inventó esto precisamente para que tuviéramos esa referencia. Ahora, ¿qué otra cosa? Lucas es quien va y pide las fotografías, ¿no? Al fotógrafo del Chato y termina asesinando precisamente al fotógrafo para conseguir esas fotografías. Y ahora que hay alguien más que también pareciera que no entra en lo que tiene que estarse moviendo bien, que es el periódico. Que aquí está, déjenme acordar cómo se llama, es algo con G, pero no me acuerdo bien cómo se llama este señor. Déjenme ver. Garzala, Galarza. Galarza. Galarza es el dueño del periódico. Es al que Lucas le consigue las fotos y es quien de alguna manera las publica precisamente. Es quien le regala las fotografías, ¿no? Así que de alguna forma sabemos, aquí está lo interesante, que si hay algo de lo que se decía del padre Natalio, sí está cooperando con la guerrilla. Aquí podemos poner guerrilleros. Lucas forma parte de los guerrilleros. Y de alguna manera, justo ya cuando está en su funeral, en esta como capillita que hicieron, ¿no? Hay los campesinos,
quien está muerto es Lucas. Y nos cuenta precisamente el padre Natalio que murió porque hace 3 años le mataron a su familia y que él justo está como en ese plan de pues querer hacer justicia, ¿no? Y en eso, y vaya que de alguna manera, pues por supuesto que está apoyándola. A mí me llama la atención porque justo cuando el padre Amaro le lleva como la primera notificación, ¿no? De que el obispo, y ese es otro, vamos a ponerlo por acá, es otro que debería demandar, ¿no? Obispo, que también quién sabe dónde anda la ley. El obispo le manda a decir al padre Natalio que deje de estar dando lata, porque eso de andar jugándole a la guerrilla está creando ruido a esto, ¿no? No están cumpliendo con su poder, le está creando problemas a que nada más está haciéndose como que no ve nada, y entonces, pues no pueden hacer dinero. Ese es el problema. Este realmente es el problema que tiene el obispo con el padre Natalio, que está creando acá ruido en lugar de que pueda seguir sembrando en donde tienen que sembrar pues todas sus cosas del narco. Ese realmente es el problema. Prefiere mandarlo con las monjas, pero como bien dice el padre Natalio, pues si hago eso, digo, yo no solamente me lo imagino acabándose el rompope, sino armando unas buenas fiestas con las monjitas, ¿no? Con ese carácter que tenía. Así que, pues, por supuesto que eso no iba a suceder, ¿no? Bueno, y él decide precisamente quedarse por ahí. Ahora, ¿qué otra cosa? Justo en esto del periódico también, que de alguna manera parece también dentro de esto, que aquí es en donde está como algo que pareciera la verdad, ¿no? Lo pongo entre comillas y lo pongo entre signos de pregunta, ¿no? Realmente aquí sí está la verdad. A mí me llama mucho también la atención porque otra vez el padre Amaro cuando salen lo de las fotos, ¿no? Tal cual entre el chato y vamos a ponerlo por acá, que esta es como la parte más importante, ¿no? De la trama. Tendríamos por aquí al padre Benito y el chato. Entonces, de alguna forma, parece que estos están diciendo la verdad. Pero a mí lo que me llama la atención es que el padre Amaro llega muy prepotente, o sea, sí llega diciendo, ¿saben qué? O sea, yo vengo con parte del obispo, muy distinto al carácter que tiene con el padre Natalio, y les dice, si ustedes no publican lo que nosotros decimos que es la verdad, entonces la verdad se les va a ir, que son sus anunciantes. Y entonces, ¿de qué depende el periódico? ¿De lo que les compran o de los anunciantes? Y solamente con una sola llamada del obispo bastaría para que efectivamente, pues su periódico dejara de tener la verdad. Entonces también aquí a mí sí me llama la atención qué tanto efectivamente con todo y que nos están diciendo cuáles son las verdades que hay aquí, si son o no son ciertas. Además aquí hay otro punto muy interesante. ¿Quiénes se conectan con esto y con esta verdad que está aquí? Está Rubén y está su papá, que su papá, déjenme acordar cómo se llama, don Paco, ¿no? Don Paco. Y don Paco también de gran amigo, alguien que está por aquí también, que es el doctor Vaca. Entonces es bien interesante, si se fijan, desde este lado tenemos precisamente, ¿no? Algo que, insisto, suena como la verdad, pero también es bien interesante, porque estos hombres, ¿no? Sobre todo don Paco, que lleva años guardando información, ¿no? Sobre, otra vez, ¿no? Los clérigos, ¿no? Y ahí lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque la lucha de don Paco es en contra de los clérigos, pero no es en contra de los narcos. O sea, él guarda información sobre estos. No le importa si aquellos están haciendo cosas. La lucha de él, de este hombre, es precisamente con estos. Y por eso en el pueblo, ¿no? De los reyes, es conocido como el hereje, ¿no? Porque está en contra precisamente de la iglesia. Su hijo de alguna manera continúa precisamente con esa lucha, haciéndose como que están teniendo la verdad, ¿no? Entonces también por ese lado a mí me llama la atención, porque con todo y que tienen información que según ellos dicen es veraz, a mí me llama la atención también otra cosa que está aquí, es el hospital, ¿no? El hospital es donde precisamente está esta cuestión del dinero.
Y supuestamente don Paco tiene información no solamente del hospital, sino de otras cosas, pero nunca sabemos qué otras cosas son. Tampoco vemos en el reportaje que hace Rubén qué otras cosas hay. Punto que en este momento, ¿no? También, antes de que se me olvide, es muy interesante que el dispensario del padre Benito pues realmente es un hospital y donde lleva el padre Amaro a su novia Amelia, la voy a poner por acá, por aquí. Pues no era ni un dispensario, ¿no? Qué interesante, eso ni llegaba a consultorio. Entonces, qué interesante, ¿no? O cómo se nombran también esas cosas, ¿no? También el padre Benito tratando de decir, no, no es un hospitalote, o sea, no nos está dando dinero el narco, va a ser un hospital con todos los servicios, es un dispensario, nada más con todos los servicios, pero no es otra cosa. Entonces, de nuevo, yo lo pondría así, déjame ver. La verdad, de nuevo, ¿quién sabe dónde está? Y vamos a ponerlo así. Está viajando junto con la ley, ¿no? ¿Quién sabe dónde está? Aquí está. Son como grandes ausentes. Pareciera que el personaje principal de todo esto son como las apariencias, ¿no? Ese es el punto más grande de toda la historia. Ahora, ¿qué más hay en esto? Ya que estoy como en estas partes. Un punto que también justo por andar en este cambio de ángulo y demás, etcétera, que se me pasó, que es muy interesante que esta película, todos los libros, ¿no? Todas las películas que están basadas en una novela, ¿no? La novela es homónima, escrita por José María Eca Queiroz, ¿no? Portugués, ¿no? En 1875, él muere en 1900. Entonces es interesante, no he tenido yo la oportunidad de leer esta novela, pero si en este momento, piénsenlo así, a mí también me llama, lo voy a poner como anécdota antes de seguirlo analizando. A mí de alguna manera, cuando esta película salió hace 20 años y que Gael empezaba a ser famoso, ¿no? Ya había hecho esta cuestión con Alejandro González, Amores Perros con Alejandro González Iñárritu, y empezaba a tener este auge internacional, lo ponen vestido de sacerdote y todo así como, wow, ahora este hombre tan agresivo que sale precisamente en Amores Perros, ahora va a estar de sacerdote, ¿no? Y es el galán de todas las jovencitas del momento, a ver qué. Justo eso recuerdo que en aquel momento dije yo, pues a ver, ¿no? Que salen venas del padre de alguna manera, ¿no? Seduciendo a esta mujer, bueno, a esta pequeña, ¿no? Amelia, ¿no? Todavía como adolescente. Entonces, eso realmente quitaba como mucho de todo el contexto que había ahí en aquel momento. Yo recuerdo que la vi 2 o 3 veces y seguí sin entender todo el contexto. Y lo único que me llamaba la atención era de, híjole, qué fuerte está lo del padre Amado. Entonces sí decía, qué grueso está eso. Ahora después, ¿no? Como pasa con las buenas tramas, con los buenos libros, con la buena música, dejas de verla y ahora sí no fueron uno, fueron varios años. La volví a ver y dije, ¡ay, qué buena está! Pero sí parece que está hablando del México de ahora, no del México de hace 20 años. O sea, qué impresionante está esto, ¿no? Así que regresando justo al autor de la novela, también lo que estaba pensando es, si hace 20 años causó muchísimo ruido antes de ponerse en pantalla, ¿no? Ahora el ruido que sigue causando en este momento, cuando este hombre la escribió, ¿no? En 1875, ¿cómo le habrá ido? Esa es la pregunta que tengo. Y esa es como mi siguiente plan a investigar, ¿no? O sea, ¿cómo le fue a este hombre cuando hizo eso? ¿No? ¿Cómo recibieron esta novela en aquel momento? Pero bueno, ya que salgo de esta parte anecdótica, regreso precisamente acá, ¿no? De nuevo, un hospital no es un hospital. Es menos que un consultorio y es donde una Amelia va a morir. Un dispensario es un hospital. Eso sí. ¿Qué pasó? Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿no? Y no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Sí.
ahí justo lo que podríamos decir, perdón, sí, termina de hablar. Sí, gracias. Me parece que el contenido refleja un México muy contemporáneo, ¿eh? Bastante contemporáneo. Y bueno, yo nada más quería decir de manera breve que para mí la película, el personaje de este padre ministro joven y guapo, como dice en la película, pues se las tiene que ver muy complicado entre, yo pienso por un lado, entre esas pulsiones sexuales, esos juramentos de castidad, eso del celibato, y lo que ocurre en muchas partes del mundo en este terreno de la iglesia, ¿no? Creo que habla también de es una posición muy vulnerable del sujeto, ¿no? Donde, y ya termino mi comentario de manera breve, cuando me hizo pensar en el seminario de Lacan, de la angustia, cuando dice que la angustia es eso que no miente, yo decía, me preguntaba después, bueno, ¿y qué es lo que miente? Yo creo que en el lenguaje cotidiano todos mentimos o tratamos, ¿verdad? Uno trata de acomodar eso que donde se la juega el sujeto entre las pulsiones y un super yo, como decía el profe al inicio de la actividad, ¿no? Se las juega constantemente. Uno quiere, como uno diría coloquialmente, chiflar y comer pinole, cosa que no se puede, ¿no? Uno lo ve en el pobre personaje, cómo sufre el padre Amaro ahí, con esa fantasía de que hace el amor con la Virgen de Guadalupe, cuando se roba esa túnica, y dice uno, qué bonita fantasía del padre Amaro, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias por participar, más bien. Que de alguna manera es bien interesante porque justo en esas escenas gente se salió de las salas, decían majaderías, se iban en contra del cine, ¿no? Hacían destrozos afuera de los cines, ¿no? Justo llevando pancartas con esas fotografías, etcétera, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Digo, justo es una de esas películas que si se analiza, ¿no? En un grupo y no tenemos la oportunidad como de verla aquí en conjunto, son de las que yo les digo, véanlas solitos, ¿no? Si pueden en su cuarto, un día que no esté la familia, que no esté la abuelita, ¿no? Porque si la van a ver efectivamente con alguien que efectivamente es religioso, sobre todo en nuestro país, católicos, apostólicos, guadalupanos, romanos, híjole, sí va a ser un escándalo, ¿no? Y a la fecha lo sigue siendo. Yo justo también no me acordaba de la escena precisamente de embestirla con el manto, ¿no? Sagrado de la Virgen. Y cuando la volví a ver, yo creo hace como un mes, dije, wow, o sea, qué impresionante. Para los que somos amantes del cine, qué escena, qué valor para grabarla, ¿no? Para ponerla ahí. Para los católicos, híjole, sin comentarios, ¿no? Sé que les provoca más que agrura, es lo que podrá decir. Pero de alguna manera, por otro lado, efectivamente nos está diciendo qué pasa aquí. Y es algo bien interesante. No he querido entrarle a la parte de la iglesia porque es precisamente como el plato fuerte de lo que les traigo el día de hoy, ¿no? Entonces, fíjense, estoy entrándole a todo lo demás y voy tocando poquito a poquito, ¿no? ¿Qué hay con la iglesia? Y justo ahí va esto, muy como efectivamente lo dices, porque es de, me estoy dando cuenta que me dieron una formación, tuve que hacer unos juramentos, ¿no? Pero esto no va de acuerdo a cómo es el mundo real. O sea, yo estoy viendo que el padre Benito, pues, es más Benito que padre, ¿no? El obispo le interesa más la lana que ver que las cosas se están haciendo bien, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se dice? La esposa del presidente municipal pues, me está invitando a su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo están estas cosas, no? ¿Qué hay? O sea, ¿cómo tengo que reaccionar frente a esto? Y no es pretexto, pero de alguna manera pareciera que lo que encuentra el padre Amaro es, pues si todo está de cabeza, yo no le voy a entrar, ¿no? O sea, esto no tiene lógica, ¿no? Además que hay otro punto, que es el consentido del obispo, ¿no? Por acá pongo a este, ¿no? El padre Galván, ¿no? El padre que se encarga de hacer los chiles rellenos, ¿no? Que termina también como diciendo, oye, qué guapo estás, ¿no? Híjole, es que eres el consentido del obispo, y ya que está bien borracho le dice, eres el consentido de Dios. O sea, este hombre es visto como Dios por todos estos, ¿no? O sea, no solamente es el obispo, no es uno más ahí,
además me llama mucho la atención porque las escenas del obispo son inclusive hasta como de un emperador romano, ¿no? O sea, se ve todo lujoso. A mí, la escena del baño, o sea, ahí es en donde sí digo, su bata, ¿no? Roja, porque no es como vino, sino es roja, con toda la prepotencia del mundo, su celular, ¿no? En ese tiempo un celular Motorola D2 eran los que todos querían tener, eran carísimos. Y llega, se mete en su tina, bien cómodo, ¿no? Y hablando pestes del padre Natalio, que lo van a excomulgar y lo que sea, ¿no? Como si estuvieran hablando de ponerle salsa a los huevos en la mañana. Entonces así dices, qué increíble lugar de prepotencia de este hombre. ¿En dónde está? Bueno, ahora vamos con esto. Déjenme ver en dónde seguía mi guión. Entonces, bueno, estábamos por acá precisamente, lo de la novela, el padre Lucas, no, a ver, estábamos acá. El Chato Aguilar. Pues vamos precisamente ahora sí con esto, ¿no? Aquí hay algo también que en la película se dice, pero está precisamente como a nosotros como psicoanalistas nos encanta, que es que no se dice. Entonces, ¿qué hay aquí? El padre Benito, ¿no? Anda de alguna manera con la sanjuanera, que es Agustina, ¿no? Agustina. Es muy interesante aquí, ¿no? Después, pues, tenemos a Amaro, ¿no? El padre Amaro que anda con Amelia. Amelia es hija de la sanjuanera. Y todavía le dice Agustina al padre Benito, ¿y por qué ya no? Y tienen un diálogo ahí como entre que no se entiende y que el padre Amaro escucha. Por si fuera poco, el padre ve precisamente a Agustina que sale al baño en la noche, ¿no? Otra vez la ley de dónde está y todos pareciera que juegan al de, pues yo le hago un poco perverso, ¿no? De esto quién sabe en dónde está, pero sabemos de la ley, pero la ley nos la brincamos. Padre Amaro, la boca, la noche, ahí está. Ahora, algo que no se dice en toda la película es que, déjenme lo pongo con otro color. Y lo interesante aquí es que si Agustina pasa esas noches con el padre Benito y aparte le dice, oye, ¿por qué no vengo cuando mi hija no está o cuando el padre Amaro está en misa, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir? Pues que entonces que Amelia sabía muy bien de esto. Perdón, ¿sí? Que Amelia sabía muy bien que Agustina andaba con el padre Benito. Ese es el punto de ahí, ¿no? Ahora, si ese nos vamos, para Amelia era de lo más común enamorarse de un padre. Estaba permitido. Y no era cualquier padre, era el padre tal cual el jefe de la comunidad, de la diócesis, ¿no? Entonces era el que todos los demás respetaban. Entonces era como, mi mamá anda con el mero de los padrecitos de aquí. Para ella no tenía nada de extraño romper de nuevo con la ley, pues con el padre joven que viniera. Casi era como de, pues si llega un padre joven y está guapo, pues entonces yo ando con él. De alguna manera no había una prohibición ahí. Y el otro punto que también es interesante es que si es hija de Agustina y el padre Benito la tiene de pareja desde hace años, cuando, no me acuerdo quién, ahí sí el nombre, Crisóforo o algo así, ¿no? Se llama. ¿Nadie se acuerda, no? La dejó, entonces el padre Benito también la ve como una hija. Eso es lo que le pesa precisamente al padre Benito, ¿no? Le pesa que el padre Amaro haya hecho el mismo error que él cometió y que además lo haya hecho con su hija. Se lo dice con una niña virgen, ¿no? Con todo su acento español, ¿no? Y más, ¿no? Bien, como decía, encabrestado, ¿no? Pero lo interesante ahí es, si le pasa lo que le pasa, sabemos, nos dicen varias veces que ha tenido problemas del corazón, que se pone de... Además, otro, como psicoanalistas, vamos a ponerlo así, si escuchamos que alguien está en una depresión, pues no hay depresiones leves, ¿no? A mí me llama justo la atención que el doctor es que está en una depresión leve. En 2 días, así con mucho ánimo, sale adelante. Y uno dice, pues no, que las depresiones son de las cosas más difíciles de salir, ¿no? Así que ahí lo dejo a la historia. Si a esa nos vamos,
¿no? Está en esa parte en la que está deprimido. Encuentra al Padre Amaro con esto. Golpean y demás al Padre Amaro, pasa lo de que efectivamente los encuentra y demás, ¿no? Le va a reclamar y no tiene, ¿no? La fuerza para reclamarle porque le viene efectivamente, pareciera como una embolia, ¿no? Algo así. Pues justo es por esto, porque ve a esta chica como si fuera su hija y porque ésta está cometiendo lo mismo que él. Ahora, ¿qué más hay aquí en cuanto a esto? Déjenme ver. Entonces, efectivamente está, pues, ¿quién es más? También aquí tenemos a Martín, ¿no? El sacristán, que curiosamente aquí está Getsemaní, ¿no? Que de alguna forma también es muy interesante porque en un principio, pues parece que Martín como que cae, ¿no? También como en este discurso del Padre Amaro de, sí, ok, pues necesito un lugar de nuevo para estar haciendo de las mías, ¿no? Aquí sería perfecto, ¿no? Justo al lado de Getsemaní para estarla adoctrinando, ¿no? Que vaya conociendo de Dios. Y curiosamente a este ni se le ocurre, ¿no? También cae ahí en el engaño, ¿no? Bueno, pues ok, pues si va a estar en eso, ok. Hasta después que no nos dicen cómo, y muy probablemente porque encuentra como esos cuadernos por ahí rotos, ¿no? Esas páginas, ¿no? Esas revistas rotas por ahí, otra vez nos lo dan como un sobreentendido. Entonces, de alguna manera, Martín quiere checar si es cierto esto que está haciendo el Padre Amaro, ¿no? Pero también es interesante, si se pone también como a aventarle piedras, ¿no? A quienes le dan de comer, pues algo también le iba a pasar a Martín. De alguna forma parece que lo que Martín se estaba apoyando era otra vez en, pues yo voy a ver qué con la verdad, ¿no? Ya que me digan qué está pasando, pues entonces vemos qué. Ahora, puede que no le hubiera sucedido nada si al padre Benito tampoco le hubiera sucedido nada. Parece que los que terminan pagando los platos rotos de todo esto también son ellos, ¿no? De alguna forma. Y por supuesto, pues, Amelia con esto, ¿no? Ahora, ¿quiénes más están de alguna forma por aquí? Ay, pues hay otro personaje también buenísimo, que para mí, yo creo que fuera del padre Amaro, ¿qué será? Como del obispo, sí, por ahí como también como don Paco, ¿no? Amelia, el padre Benito, ¿no? De alguna manera, otro personaje genial en la historia es Dionisia. Híjole, yo creo que desde el primer momento que está cantando en la iglesia, uno dice, ¿qué es esto? O sea, esto no suena sagrado, ¿no? O sea, eso suena como a brujería, ¿no? O sea, no cuaja, ¿no? Da miedo, ¿no? No se siente uno protegido, que se supone que justo eso, ¿no? Cuando vas a una iglesia como una catedral, ¿no? Es donde más pareciera que te sientes como acogido por el amor de Dios, ¿no? La iluminación y todo eso. Y aquí entras a esta iglesia de este pueblito y no te pasa así. Curiosamente dices, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasó de nuevo? Comentas de Dionisia, me parece que es esa parte, dices, de lo que no se dice, de lo no dicho, pero que bien entendido, ¿no? Ella da cuenta muy bien de esa parte de lo sexual, ¿verdad? No necesita explicarle más el padre Amaro para decirle, está cargada acá la Virgen María, la cargaste, ahora hay que descargarla, ¿no? No necesita tantas palabras y se da cuenta ella, ¿no? Cómo lo entiende, cómo lo traduce bien esa parte, es interesante en ella, que parece un personaje que pues que no, así como por decirlo así de una manera descriptiva, como tontita, pero no tanto como dicen por ahí, ¿no? No, bien que pesca y se da cuenta. Gracias. Mi madre, que era de Mazatlán, decía que ya habían dicho que decía loca, loca, pero no tanto, ¿no? Entonces sí, por ahí como que eso a Dionisia, ¿no? Le hacía, parece que efectivamente la religión a Dionisia le hacía como encuadrar, ¿no? Le daba como una estructura por ahí estable. Digo, ahí me llama la atención porque ella hace de las suyas, tiene su propia iglesia ahí en su casa, hace lo que quiere con la religión, pero ve a los niños que están comiendo, ¿no? Hostias con cajeta y les mete una regañiza, ¿no? Como si ella no hiciera eso con su gato, ¿no? Entonces uno dice, otra vez, ¿dónde está esto? No, insisto que el juego de la película es, ¿y dónde está la ley? ¿No? Bueno, déjenme ver por acá. ¿Qué otro punto tengo por aquí? Ok. Por ahí se me vaya con otro punto. Bueno, creo que de alguna manera por ahí va. Hay como ciertas cosas, pero déjenme ver. De alguna manera por acá
justo donde voy ahora con es ver qué hay con el padre Amaro, ¿no? Precisamente como más a detalle. Ok, pues de alguna forma, sobre todo con el final, precisamente con el padre Amaro, ¿no? Que, ok, el padre Benito se va y es interesante de nuevo, ¿no? Él todavía, el padre Amaro, le salen como esas cosas otra vez de novato, de, bueno, ¿y cómo lo llevamos a la Ciudad de México? ¿Cómo lo transportamos? Y uno también es bien interesante porque piensa precisamente en el inicio de la película, ¿no? Bueno, pues se va a tener que ir en camión, en su camioneta, pues no va a aguantar, ¿no? A ver qué sucede. ¿Y quién nos rompe el esquema? Pues Agustina, ¿no? Es, no, mano, esto se trata del chato, ¿no? O sea, no le demos vueltas, o sea, tiene que ser por ahí. Y efectivamente, pues otra vez, ¿no? Este que es el hombre que mueve todo, pues efectivamente tiene todos los recursos, ¿no? Toda la infraestructura para llevárselo. Otra vez yo pensé, bueno, ¿qué? Se lo llevan en una avioneta del narco, ¿no? Dije, pero no va a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Todavía no estaba el AIFA, ¿no? Entonces, menos por ahí. Entonces dije, ¿a dónde lo van a llevar? Pues un aeropuerto narco que esté cerca de la Ciudad de México también. No dije, pues sí, así es como se hacen esas cosas, ¿no? Bueno, entonces en eso. A partir de ese momento es interesante que entonces el padre Amaro, pues es quien ocupa el lugar de ser el que rige, pues en esa iglesia, ¿no? Entonces él toma las decisiones. Y a mí me llama la atención porque con todo y que toma las decisiones, pues está angustiado precisamente por lo que pasa, pues otra vez, ¿no? Con su novia, con Amelia. Y no tiene las herramientas para saber qué hacer. A mí me llama la atención porque se ve que de alguna forma, pues bueno, el padre Benito ya tenía sus más años, Agustina también sus más años, y parece que también es otra historia que está entredicha, ¿no? En la trama de la película, pues que nadie los ha cachado. Parece que nadie se ha dado cuenta de qué es lo que hay ahí, aunque Agustina se queda a dormir ahí, aunque el padre Benito sabemos que va y visita a Agustina. Entonces, se las han arreglado muy bien. Habrá que ver cómo, otra vez, en eso que no se dice en la película, qué hay con eso de la sexualidad, qué hay con eso del embarazo, ¿no? Que aquí parece que no se les dio. Sin embargo, también acá con esta cuestión del padre Amaro, pues allá aparece, ¿no? Justo en el inicio de la película, es muy interesante que una de las cosas que aparece es, pues esto de los votos de castidad, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si quitamos eso, no? Que sea una de los primeros temas que tienen en la primer reunión con los sacerdotes de la zona, ¿no? Y además, ¿no? Que el padre Benito contesta, esas son pendejadas, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿lo estás haciendo tú, ¿no? Aquí, sabemos que lo va a hacer en un momento y no le están hablando. Se están haciendo los tontos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de alguna manera no digan, pues sí, es un problema que está entre nosotros, habría que platicarlo en algún momento, que a mí es algo que de alguna manera, ¿no? Puedo decir, la religión no es algo mío, ¿no? De alguna manera, mi familia me educaron precisamente con monjas, yo fui a escuela en primaria con monjas, ¿no? Sé de esto, pero sí muy, muy bien, de primera mano, pero no es lo mío. Sin embargo, lo que voy es que sí, ahora que está de alguna manera el Papa Francisco, vaya que ha dado como puntos para que esto evolucione con ellos. No el tema de los votos de castidad, eso sí, pero las diferencias, ¿no? En cuanto a la sexualidad, sí. Entonces es algo por lo que el Papa Francisco, no puedo decir que me cae del todo bien, pero me cae mejor mucho que otros. Ahora, de alguna forma acá lo interesante es el padre Amaro pone el dedo en la llaga. Oigan, casi casi dice, pues yo vi a estos dos. Y la verdad, yo estoy joven y como que a mí eso no me gusta. Hay un discurso también aquí que es, le reclama al padre Benito que él juró sus votos de castidad, ¿no? Y que los está rompiendo. El padre Amaro le reclama al padre Natalio que él juró votos de obediencia y que los está rompiendo. Y este es bien interesante porque dice, pues sí, pero yo soy obediente a Dios, man, no al obispo, ¿no? Yo le soy obediente a mi comunidad. Y este es igual de respondón, ¿no? No, pues yo juré así mis votos de castidad, pero porque me obligaron. Entonces es bien interesante. A mí me llama la atención porque si hay algo que le conocemos también a los sacerdotes, a las religiosas, ¿no? Es que son como muy callados, ¿no? Muy tranquilos. Y aquí justo se ve que cuando les pican en la llaga, vaya que sí son respondones.
A mí es lo que me llama la atención, ¿no? Y creo que por un lado, pues vaya, que habrá que entonces que escuchar esas voces en algún momento, no solo desde el lado del psicoanálisis, sino desde otro lugar, porque también eso de alguna forma nos deja en claro que estas cuestiones, no solo de la religión guadalupana, de la religión católica, pues están muy en la Edad Media. A fin de cuentas, es muy interesante, porque lo diría también como otro maestro que tuve en la facultad, ¿no? Que justo nos presentaba a Freud precisamente, ¿no? Y por ahí justo, no me acuerdo qué anécdota, ¿no? Alguno de nuestros compañeros sacó pues, de Jesucristo y demás cosas, no recuerdo realmente cuál era, pero la frase que dijo mi profesor fue, es que en la Biblia hay historias que hacen los seres humanos. ¿Y qué es lo que hacen los seres humanos? Tener relaciones sexuales con los seres humanos. Y eso es lo interesante acá, ¿no? Porque de alguna forma es bien, ¿cómo decirlo? Llamativo que precisamente esta cuestión, perdón, de los juramentos de castidad y otras cosas que se les prohíbe, ¿no? A los religiosos, que lo conocemos más por insisto, la Iglesia Católica, pues tiene que ver desde que Constantino impuso que hubiera una religión que unificara todo el cristianismo en 324 después de Cristo. Y es bien interesante que pues justo por esa organización que se dio en ese tiempo, pues todo esto sigue así. Desde el psicoanálisis que encontramos, que esto es un montón de represión. Si reprimes al ser humano de la sexualidad, ¿de qué es lo que más ganas va a tener? Pues de echar a andar la sexualidad. Entonces, efectivamente, aquí podríamos, justo como el inicio lo dice el padre Amaro, si ellos tuvieran efectivamente la libertad de poder tener relaciones sexuales, de tener una pareja, de tener una familia, pues eso sería otra cosa. Pero vaya que es un discurso muy duro. A mí me llama la atención inclusive aquí, de alguna manera, en este momento que le estoy diciendo, se siente efectivamente frío, ¿no? Después de todo lo que he estado diciendo. Por eso lo dejé efectivamente para este momento, porque es lo que está sucediendo por acá. Estos seres humanos son seres humanos. Ahora, que hayan hecho sus juramentos, efectivamente, no tenían que romperlos. Pero la trama de esta película es, no hay ley. Sabemos que hay una ley, pero nadie la está cumpliendo. Y efectivamente, muy como lo decían también ustedes, ¿no? Con esta cuestión del padre Ruiz Massieu, a mí me hacía recordar precisamente con estos paisajes de Veracruz y asesinatos y los narcos de alguna manera, pues rondando por ahí, ¿no? Fosas y demás, me hicieron recordar a Javier Duarte también, ¿no? Y demás cosas que siguen pasando a la fecha, que parece que en los noticieros ya estamos acostumbrados a que descubran 150 muertos en un cajón. Así que efectivamente, esto sigue pasando. Y ahí lo interesante es que sí tendríamos que ver, bueno, ¿qué hay con estos hombres que aún y con todo y que saben de esa represión sexual, si quieren estar ahí? Y en verdad quieren estar ahí. ¿Por qué será que lo hacen? ¿No? Ellos solamente lo podrán resolver. Él dice, ¿no? El padre Amaro de alguna manera que lo hace porque así puede ayudar a mucha gente. Habrá que ver si no se puede dar de otra manera, ¿no? Así que por ahí como que algo mucho de esto. No sé si ustedes quieren decir algo por ahí en lo que encuentro algo más justo por acá en mis apuntes. Déjenme ver. Fases freudianas, ¿no? Vamos, desde una situación pregenital, podemos ver que efectivamente habría un aspecto ahí de, no sé si decirlo, de fijación anal, en parte, el dinero, el control ahí, ¿no? Por medio de también, exactamente, de el que detenta aparentemente la ley, pero sigue en una pregenitalidad, eh, evadiendo o burlándose de la misma ley. O sea, no hay una genitalidad, aparentemente la hay, pero finalmente no la hay. Y hay una situación de fijación fálica, inclusive también, pues, obviamente el poder mismo, ¿no? Comentaba usted que parece ser que nadie podría detentar una posición, no sé si lo interpreté bien, de ley en tanto tal. Sin embargo, en el caso de Natalio, ¿no? Que él viene de la teología de la liberación, una teología
muy criticada por el Vaticano, muy allegada al marxismo, pero no es marxismo. En algún momento dado, entiendo que Juan Pablo II alguna vez se refirió de que no era marxista, como se aparentó, donde, bueno, fue apoyada por, o sea, los guerrilleros han encontrado ahí un apoyo importante, ¿no? Desde las escrituras, el Evangelio de Cristo, viéndolo desde un político, como político. Podría decirse que, bueno, dentro del aspecto de Natalio y la gente que lo rodea, el apoyo a la comunidad, no sé si podemos hablar de una más o menos genitalidad ahí para salir al paso y que dé estructura un poco a todo este relajo que existe, ¿no? Vamos a decir, pregenital, sin llegar a serlo, porque inclusive esto de la escena cuando está con el manto de la Virgen, es una situación muy, pues, obviamente muy incestuosa, pero al mismo tiempo como proyectando la situación de una inmadurez, pero que se descarga ahí, ¿no? En esa imagen, que no, o sea, que aparentemente se ve muy perversa, pero finalmente es como muy, no sé si espiritual un poco y también sexual, ¿no? O sea, cuando no debería serlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Que justo como lo estabas diciendo, justo por ahí va el goce, ¿no? Es algo que me agrada mucho, pero me perjudica. Sé que que me va a costar mucho, pero me voy a atrever a hacerlo. Sé que voy a sufrir, pero voy a tener un gran placer, ¿no? Y entonces ahí está en eso. Y precisamente esa escena, se juega así. O sea, ella no le quiere entrar. Saca el manto y ella dice, no, 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 ¿no? Parece que efectivamente ahí está el super yo, ¿no? O sea, ya estamos portándonos mal, no nos vamos a portar más mal, ¿no? Y es así de, no, pues el Padre Amaro dice, pues nos portamos súper mal el día de hoy, ¿no? Y con todo y el manto de la Virgen, ¿no? Y uno se queda, ¿qué hay ahí, no? O sea, y justo diría, ¿qué es lo que Freud nos ha prohibido? La madre. Exacto. Entonces, si hay algo que a nivel inconsciente nos engancha en esa escena, es que será lo que será, pero nos han dicho que esa que está ahí es la Virgen de toda Latinoamérica, ¿no? Es la madre de toda Latinoamérica. Así que todos estamos siendo incestuosos en esa escena, al menos a nivel inconsciente, ¿no? Además, la escena está muy bien planeada porque no es ponerle el manto antes de que estén solos y desvestidos, es ya que están desvestidos. Entonces la escena es erótica. Si hubiera sido cuando llegan, ¿no? Y como la vimos con sus minifalditas y suétercitos, pues sí, hubiera sido bonita la escena, pero no te causa el impacto de, uy, están en ropa interior. Porque eso ya te está diciendo, aquí sí hay una connotación sexual, ¿no? Es más prohibido de lo que debe de ser. Y pues bueno, ¿no? Y a ver, déjenme ver, había algo más que yo quería decir aquí, que tenía así que ver con esto. Ah, pues precisamente, a mí me llama la atención que algo por lo que también me cae bien, insisto, el Papa Panchito, es que de alguna forma también sí le ha entrado la teoría de la liberación, la teoría de la liberación, ¿no? Inclusive fue a visitar, ¿no? En San Andrés, ¿no? Allá en Chiapas, la tumba precisamente de, ay, ahorita se me fue el nombre de este sacerdote de allá, somos, así que según en el Vaticano fue bien criticado, pero pues él es el Vaticano, ¿no? O sea, ¿quién lo va a criticar, por favor? Así que de alguna manera sí, por ahí yo veo que en algún momento, no creo que en vida alcancemos a ver esto, quién sabe cuándo, pero al menos, como mi abuela decía, menos que antes, ¿no? Faltan menos años que antes para que efectivamente algo de esto cambie por el bien de todos los que están ahí. Yo sé que de alguna manera todos los que le entran a la cuestión de la religión, la iglesia, ¿no? Y sobre todo la cuestión católica, han de estar ahorita diciendo un montón de cosas acerca de mí. Pero estoy muy en el fondo, estoy seguro que de alguna manera todos estos que sí han padecido esta represión y que la pulsión la han padecido y que el goce lo han padecido, cuando ese momento llegue, vaya que lo van a agradecer. Y ahora no es algo que estemos como diciendo, será un experimento. En las iglesias cristianas de Estados Unidos, esto ya sucede. Ya hay sacerdotes que se casan, que tienen familia y que siguen siendo respetados por su comunidad y que se han dado cuenta
que son personas que ofrecen mucho para su comunidad. Entonces no es algo que esté en la mente, es algo que sí sucede ya en la actualidad. ¿Por allá? Bueno, vamos a regresar a nuestro formato anterior, nos regresamos del pizarrón para allá para que podamos también escuchar en el debate a las personas que están en línea siguiendo el comentario tan interesante y podamos continuar con la parte final del análisis. Entonces nos volteamos y nos regresamos de aquel lado y vayan preparando sus participaciones. En unos minutos les vamos dando la palabra. Gracias. Bueno, pues ya estamos por acá y tenemos ahí a Beatriz Gómez con la manita levantada. Vamos a iniciar el debate. Tenemos también otra participación en vivo que dejamos a la mitad y ahorita regresamos por allá. Y entonces, bueno, quien guste participar, levanten su manita. Vamos a iniciar con Beatriz y recuerden que también pueden hacer sus comentarios por el chat y por ahí Anaín me va a estar apoyando para leer los comentarios. Entonces, bueno, iniciamos con Beatriz. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es la segunda vez que estoy presente en este canal, en el cine. Gracias. Y muy interesante con el profesor explicando un poco cómo todos los personajes se van moviendo y van teniendo esta dinámica. Me queda a mí quiero como marcar esto último al momento de que menciona que la ley no se ve, que se ve muy poco. Sin embargo, al final, como que estos cierres en la película ponen a la ley Pedro Armendáriz con Dionisio juntos, en la misma silla. Inclusive Pedro Armendáriz tiene un gesto de repudio un poco y se quiere mover hacia un lado. Eso me llama mucho la atención por la fuerza o no fuerza que pueda tener un personaje o la representación de un personaje con otro, porque los ponen juntos al final. Y entonces, si no se ven al principio o parece que tienen un juego, tienen una representación sumamente importante, porque podría parecerse que Dionisia es la bruja del pueblo, por ponerle algún término, esto hechicero, etcétera, como que tiene esta sensibilidad, voy a llamarlo de esta forma, y está al lado de la ley, y la ley le tiene miedo.
porque sería una interpretación mía, al momento de quererse hacer un lado no se le vaya a contagiar, ¿no? Entonces, ahí también hablo un poco de, bueno, es lo que yo considero, darle esta connotación a estas dos representaciones importantes en la dinámica y a la vez que también Dionisia termina con la canasta para pedir limosna, que es también muy representativo, es muy simbólico. Entonces, no sé, bueno, a lo mejor no me presenté correctamente, igual licenciada en psicología y en formación lacaniana. Un poquito como para poder tener este último comentario, bueno, de la película. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy oportuno el comentario, me parece bien interesante. Pues vamos a continuar para que todos aquellos que quieran hablar lo puedan hacer. Le voy a dar ahora la palabra a una persona que tenemos aquí. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor va a dar su opinión. Te paso el micrófono para que puedas opinar y vayan preparando sus comentarios. Gracias. Solamente quería comentar ahorita en torno a lo que señalabas en el pizarrón, que sí hay muchos personajes ahí muy interesantes, tal vez que de alguna u otra forma hacen como una función de superyoica, ¿sí? Pueden arrasar cuando quieren y del modo que ellos quieren, ¿no? Yo pienso que también desde ellos hay una promesa que no alcanzan a sostener, ¿no? Pienso en el obispo, pienso en el propio, en el padre Amaro, ¿sí? Todos de una u otra forma hacen una promesa, pero que no le alcanzan a sostener, nunca le alcanzan a sostener. Y si pensamos lo que decías respecto a las pulsiones sexuales, pues la pulsión está ahí siempre rebasando también, no está atendiendo a ningún orden de ningún tipo, ¿verdad? La pulsión está ahí, se manda, podemos pensar, se manda sola, ¿sí? Y esto de las promesas que yo pienso que no las alcanzan a sostener y que así es en lo cotidiano, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una pareja cualquiera que también hacen una promesa. ¿Cuál? Una promesa de amor, ¿sí? Una promesa de fidelidad, por ejemplo, y que se hace teóricamente para que esa pareja funcione. Pero también aquí la pregunta del psicoanálisis es esta, ¿no? ¿Funciona? Dice, ¿va a funcionar? Pues yo creo que en su mayoría se ve que no. Hay un momento donde hay una ruptura y no ocurre así. Es algo que a mí me provocó esta situación de tantas promesas, de tanto personaje. Gracias. Sí, pues bien interesantes los dos comentarios, ¿no? No sé si quieres comentar alguna cosa sobre estas dos cosas, ¿no? Porque efectivamente están interesantes. Muchas gracias. Si no me equivoco, ¿era Beatriz quien estaba al principio? Sí, Beatriz. Sí, yo por ahí diría, sí, Dionisia, en este momento que lo estaba trayendo al pizarrón, inclusive cuando lo estábamos así como analizando en esta parte de, es que da miedo, ¿no? Cuando llegas a la iglesia, en lugar de que es algo sagrado, dices, no, aquí no encaja lo sagrado, que ahí hay otra cosa. Efectivamente, me hizo recordar los personajes del realismo mágico que son así esotéricos, ¿no? Que son mágicos, ¿no? Y que andan por ahí, ¿no? Y que de alguna forma, sobre todo García Márquez, de repente mete así como de, pues hay como cierta historia, pero muy a los griegos hay un destino del que no te vas a poder zafar, ¿no? Entonces así pareciera también Dionisia, ¿no? Hay algo por ahí, ¿no? Que es en ese realismo mágico. Además tiene, a mí algo que me encanta de toda la película es que tiene todo el sabor latino de México, ¿no? Aquí no hay de que de repente te salga algo de hip hop, ¿no? O alguna otra cosa, sino inclusive podrá decir, un detalle que me encanta mucho también es la música. Está muy bien elegida para cada escena. Van desde rancheras, desde corridos narcos hasta Beethoven, ¿no? Entonces, a mí en eso vaya que me encanta. Podría decir, la única crítica que yo le pondré a la música es que de repente sube demasiado de volumen. Es como el único detalle. Si le hubieran bajado un poquito al volumen
volumen estuviera excelente, pero eso es cosa técnica, ¿no? De alguna forma cumple. Regresando a Dionisia, sí, efectivamente es bien interesante porque al principio quien lleva la mano, ¿no? Esto de la limosna es Amparito, ¿no? Que otra vez representa como la autoridad y la ética y la moral, de ahí por ser la esposa, ¿no? El presidente municipal. Y enfrente de sus narices Dionisia le roba un billete dando una moneda, ¿no? Bien interesante. Y otra vez, ¿no? La ley, aunque usted esté ahí, miren, en su cara le robó, ¿no? Y al final termina sentada con ellos, ¿no? Así como diciendo, aquí están las autoridades, ¿no? Ahí está el padrecito, efectivamente, está el presidente municipal, su esposa, y yo también, que tengo respeto de la comunidad. Quien organiza el lío para ir a pedrear a don Paco es Dionisia. Es lo interesante, ella tiene sus fans, ¿no? Y parece que ella dice, pues me tocaron a don Benito, ¿no? Ahorita van a ver lo que es andar tocando a don Benito. Con ese no se meten. Así que sí, por ahí va precisamente eso, Beatriz. Bien por tu aportación. También diría por acá con Víctor, ¿no? Esto que dices de no se cumple la promesa. Yo me atrevería a decirlo, está lo simbólico. Todos ellos teóricamente saben dónde está lo simbólico. Se los han transmitido, pero no saben ellos cómo transmitirlo. No saben cómo llevarlo a cabo. Es como si les dijeran, ¿no? Como nuestros alumnos en algún momento, ¿no? Aquí está, mire, ya encontré la información en Wikipedia. Y ahí está. Ok, sale, pues ya la encontraste, qué bueno, sí la recitaste bien padre, pero ¿y qué haces con eso? ¿No? No, pero ¿para qué tomo clases? Y aquí está. Es lo que les está pasando a ellos. Ellos sí tienen toda esa información. Se nota que fueron a las escuelas, se nota que tienen un saber. Alguien les transmitió eso simbólicamente, pero no del todo. No se los transmitieron bien. Entonces, de nuevo, ya como lo pusimos en el pizarrón, diría, la ley está como barrada, ¿no? O sea, está borrada, más que barrada. Barrada es como yo quisiera que sí la tuvieran, porque eso sería la castración. Está borrosa. Ahí hay algo, pero no está del todo bien. Y esto que decías en cuanto a la pareja, ¿no? Yo diría, siempre el jugarse en la sociedad que sea, ¿no? La confianza, la fidelidad, inclusive hasta en la amistad es eso, ¿no? El que el otro te va a ser fiel. Lo interesante es que en toda relación es, ¿y cómo le hacemos para que esto no perezca en 5 minutos? Para que esto no se muera. Todos sabemos que todos vamos a morir. Inclusive, vamos a ponerlo así, hasta nuestras relaciones. Pero ¿cómo le hacemos para que no fallezcan en 5 minutos nuestras relaciones? Y ese es precisamente el punto que trata el psicoanálisis. ¿Cómo le hacemos para cuando una pareja esté en crisis, pues que efectivamente vean qué es lo que hay en ellos? Si pueden recuperarse, sí o no. ¿Cómo pueden encontrar otras cosas? ¿De qué están molestos? ¿Qué no? ¿Qué se han hecho? ¿Qué no se han hecho? ¿Qué se han dicho? ¿Qué no se han dicho? ¿No? Así que por ahí va el punto. De alguna manera, el punto nodal en todas las relaciones es comunicación. Ahí también hay otro error que he encontrado yo en las parejas, que es, te voy a contar todo lo de mi vida. No, no se trata de eso. Todos tienen secretos. Todo mundo tiene secretos. O sea, hasta como lo estaba diciendo por ahí, hasta el Vaticano y don Papa Panchito tiene sus secretos también, afortunadamente. Pero lo interesante es, ¿qué si le cuentas al otro de ti? ¿Qué le cuentas de lo que te incomoda? ¿Qué le cuentas al otro de no quiero que hagas esto? Oye, ¿y qué le cuentas de te adoro, te amo todos los días? ¿Y de qué manera se lo vas a decir de manera distinta? Si no se pone esa sal y pimienta en la relación que sea, así sea con tu amigo el taquero que te da los tacos bien chidos porque le pones 5 pesos, si no haces eso, no va a haber amistad. Ahí va el punto. Sí, bueno, qué interesante. Híjole, se nos fue el tiempo como si, yo creo que, pero bueno, yo no me quedo con las ganas de hacer un comentario también sobre la película porque estamos justamente enriqueciéndola con los conceptos psicoanalíticos y me parece que si algo falta también ahí es la palabra, la posibilidad de hablar. Hay un momento que el padre Amaro va a buscar justamente a este sacerdote que él termina admirando, ¿no? Y le quiere preguntar, le dice, quiero hablar contigo, ¿no? ¿Tú qué piensas del aborto? Y él capta algo, le dice, bueno, en algunos casos, pero no se atreve a sincerarse y hablar de lo que le hubiera ocurrido. Es probable, claro, ¿no? Es probable que si él lo hubiera escuchado y hubiese podido sincerarse y hablar del problema, esto habría tomado otro rumbo. O sea, cuando no podemos hablar, no nos pueden escuchar y no podemos analizar lo que nos pasa,
aquello se convierte en algo sin control, porque como un sacerdote termina confiando en Dionisia, teniendo toda la educación que tiene, precisamente porque está totalmente avasallado por la culpa, por las presiones externas y bueno, ella adquiere tanto poder precisamente porque ella sabe todo y no dice nada, porque se calla, ¿no? Y hay muchos momentos en la película donde la palabra no aparece, donde no se puede hablar y creo que a partir de ahí las cosas podrían tomar otro rumbo. Bueno, pues miren, tenemos una última participación de Mine que está alzando su manita y antes de Mine leemos dos comentarios que están aquí en el chat, después oímos a Mine y con esto pues vamos a cerrar nuestra participación del día de hoy. Rápidamente, Consuelo Arellano dice, lo que vi en la película es que cada quien decidió ser feliz con lo que quiso y han decidido aceptar las consecuencias. Bueno, eso es lo que según ellos consideraba, ¿no? Bueno, una opinión interesante. Tenemos otra que dice aquí, recuerdo cuando fui a ver al cine esta película, pero verla hoy en día desde esta mirada de aprender, pues sí, es otra cosa. Interesante. Dice Néstor, tiene muchos temas la película. Yo no terminé de captar la forma erótica sexual que Amelia hace lo sacro. ¿Pueden mencionar de nuevo eso? ¿No? Ese es ahorita Maura tomando nota y ahorita regresamos con Mine. Adelante, Mine. Ahora sí que escuchamos la participación de Mine para ir cerrando. Adelante, Mine, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Pues aquí con una gran duda. A mí me pareciera ser que esta persona Dionisia es la única que encara esa como ese significante de enfermedad, ¿no? Y busca sanar a esta otra chica. O sea, digamos que es el único punto de inflexión donde sí se identifica que hay algo de enfermedad y se hace una intervención muy directa, pero en todo lo demás, esa ironía de que hay enfermedad por todos lados, digámoslo así, pero nadie la ve, nadie la habla, nadie la saca a la luz, ¿no? Como que hay mucha oscuridad ahí. Y vaya, y el otro tema es como hasta dónde esta condición de oscuridad, pues nos está desanclando de aspectos tan importantes que están representando nuestras autoridades, ¿no? La sociedad, la iglesia, la familia, la autoridad misma, o sea, esos desanclajes hasta donde ustedes dicen, bueno, parecía ser que es una misma realidad de ahora, pero yo tengo una impresión de que nuestra realidad aún es más cruda, porque ya hay muchos jóvenes que están viviendo sin familia, sin sociedad, sin iglesia, sin muchas cosas que antes nos estructuraban, ¿no? O sea, hacia dónde vamos en este momento. Y muchísimas gracias por sus aportaciones y por permitirme participar. Gracias a ti, Mine, una opinión como siempre muy interesante. Voy ahora a darle la palabra al maestro Mauricio para que él ate algunos cabos y bueno, y podamos, esto no se cierra porque hay cantidad de temas ahí que quedan, pero por lo menos que nos quedemos con algo y a partir de ahí pues ya haremos el cierre del evento. Adelante, Mauricio. Inclusive yo diría en otros, ¿cómo decirlo? Sin análisis hemos tenido que cuando no nos alcanza el tiempo está por ahí la página del Facebook y por ahí pueden poner las preguntas y seguimos contestando, ¿no? Ahora sí, aunque la noche y el tiempo el día de hoy se nos acabe, continuamos por allá de madrugada, no hay problema. Entonces, bueno, ¿qué hay precisamente con esto, no? Decían por ahí esto de esta cuestión de que faltó como la palabra, es lo que justo decía el doctor David. Sí, pues vaya que sí en mucho, ¿no? Digo, es bien interesante porque cuando el padre Amaro llega con Dionisia y no puede decir qué es lo que quiere, me hace acordar como justo cuando nuestros pacientes no pueden hablar de relaciones sexuales, no pueden ni nombrar un condón, no pueden nombrar es que tengo erecciones,
¿no? Es que estoy eyaculando antes de tiempo, ¿no? Y entonces uno tiene que andar como por ahí echando pedradas, ¿no? A ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es eso cada vez que lo escuchamos con nuestros pacientes? Sino que no hay una educación sexual, que no hay precisamente, y lo voy a nombrar, ¿no? Desde el psicoanálisis, no se ha puesto un lenguaje simbólico en la sexualidad. Entonces no hay cómo representarlo y la representación que hay es reprimida. Y este padre Amaro, pues nos queda de claro. Justo algo que me faltó precisamente cuando decíamos esto del padre Benito y Agustina, pues parece que supieron cómo hacerle. No sé porque está ahí, no me atrevo a decirlo, pero se ve claramente que el padre Amaro no sabía ni siquiera de un condón. Ahora también lo interesante es que dentro de la película es, y en el pueblito, ¿dónde ibas a ir a comprar condones? ¿No? O sea, ¿qué forma, qué podían haber utilizado ellos como método anticonceptivo? Se ve que el padre Amaro sería muy ducho en lo suyo, muy ducho en teologías y demás, ¿no? En derecho canónico, pero no sabía de sexualidad, nada, de cómo disfrutar de lo sexual. Y por lo mismo se ve que Amelia, pues tampoco, sabía que su mamá tenía relaciones con el padre del pueblo, pero no sabía cómo evitar efectivamente embarazos, cómo disfrutar de esto. Y parece que efectivamente el padre Amario y Amelia dijeron, pues, como muchas parejas les pasa sin saber de educación sobre esa sexualidad, es pues lo que Dios quiera. Y pues, híjole, como que en toda la película Dios es el gran ausente, ¿no? A mí también lo que me llama la atención viendo desde acá y al pizarrón es, la película se llama El crimen del padre Amaro, pero si se fijan, todos son criminales, todos son culpables aquí, ¿no? Todos cometen algo. Nadie se zafa de de llegar a ser inocente, nadie lo es. Ahora, esto de la sensualidad de Amelia, pues bueno, de alguna forma decíamos, ¿no? Esa cuestión del Edipo, por ahí al manto de la Virgen de Guadalupe, haciéndose pasar por la Virgen de Guadalupe en ropa interior, ¿no? A punto de tener relaciones, ¿no? Pues por ahí todo es una connotación sexual. No hay, ¿no? Que se zafe. De alguna manera me hace recordar otra escena sexual también, no con esta connotación religiosa, ¿no? Pero que en su momento se negó y que a todos ahora lo sabemos y es una obra no realmente clásica del cine, es Kubrick con Lolita. Cuando Lolita está tirada en el pasto y está por ahí, ¿no? Mojándose, ¿no? Con la regadera, y después está en su recámara y se ve también en ropa interior, ahí tirada, etcétera. Se la criticaron a Stanley Kubrick, pero muchísimo, y le decían, oye, es que es sexualidad infantil, ¿cómo te atreves a ponerla ahí? Y todos podemos ver, pues en la novela está claramente que es así, por eso es que la llevaron al cine. Y Kubrick y el productor lo negaron décadas. Si no me equivoco, creo que como hasta 5 años antes de que Kubrick falleciera, ¿no? En los 90 fue que dijo, híjole, ¿qué creen? Pues sí lo hicimos con toda la intención de que fuera una escena sexual. Entonces por acá diría, acá que están en ropa interior y que están a punto de tener relaciones sexuales los dos, por supuesto que lo es, ¿no? Claramente ahí está. Ahora, esta otra parte, ¿no? Que por ahí Mine, por ahí preguntaba precisamente, ¿no? Con estas cuestiones, aclárenme, me acuerdo que tenía que ver algo con las pulsiones, pero no me puedo acordar como en qué es que lo decía claramente. Mine. Ah, es cierto, efectivamente sí. Y por acá lo apunté en otro lado, no lo puse en su nombre, sí es cierto. Pues vaya que de alguna manera podemos decirlo, yo lo pondría como más una cuestión patológica, sí. Esto está nombrando, y fíjense desde cuándo es que está esto así. Si vemos esta película del 2002 y los personajes principales representan, ¿no? Vamos a decirlo desde el psicoanálisis, los puntos fálicos sociales, ¿no? De nuestra sociedad, pues está mal esto. Eso quiere decir que, pues aunque el narco esté bien inmiscuido, aunque sabemos que la ley, por más que se trate de hacer y que lleguen nuevos gobiernos, etcétera, algo está mal. Y de alguna manera yo diría el gran consejo que siempre doy es cuiden a su familia, protejan a su familia, supervisen a su familia. ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Con quiénes se juntan? ¿Qué es lo que les gusta? Si no sabemos qué es lo que hace nuestra familia, por supuesto que van a caer en todo eso. Y parece que cuando uno dice estas palabras, pareciera uno sacerdote, ¿no? Y que entonces es como darte el avión, así de, pues sí, qué bonitas cosas dice Mauricio, ¿no? Etcétera. Pero en serio, es la clave de que esto cambie. Si no nos preocupamos por nuestros seres queridos con los que convivimos todos los días, esto no va a funcionar
pongan a quien pongan de presidente, llegue el gobierno que llegue, pongan al papa que llegue, ¿no? Se cambien las leyes como se pongan, se llamen unos con A, otros con E, otros con O. Esto nunca va a cambiar si no nos preocupamos por quienes vivimos, si no los amamos. Ese es el punto. Ahí es como podemos cambiar precisamente eso, transmitiendo lo simbólico de buena forma, ¿no? Bueno, pues oigan, nos faltó tiempo el día de hoy. Pues nada más cerrar que el título de la película, El crimen del padre Amaro, según lo que el maestro Mauricio aquí consma, está en el centro y todo lo que está alrededor, dice Mauricio, es como si el padre Amaro dijera, si todo está así, pues yo, ¿por qué no? ¿No? Quizá el crimen que sería justamente que nosotros pudiésemos evitar nuestra responsabilidad de despornos y no enredarnos en un sistema donde nos arrastre y terminemos haciendo lo que en el sistema se hace, ¿no? Que podamos tener la posibilidad de hacer la diferencia en un cierto sentido, ¿no? Y bueno, para terminar, creo que donde faltó más, en todos lados faltó la palabra, pero habría que pensar que si Amelia, ¿verdad? Hubiese podido hablar con alguien, también las cosas hubieran tomado otro rumbo, ¿no? Entonces la invitación a todos aquellos que para salir de toda esta vorágine que nos atrapa, pues está la palabra, el psicoanálisis es el espacio para hablar y para podernos escuchar. Bueno, pues llegamos al final. Le voy a pedir a Anaí que venga a hacer la clausura del evento. Bienvenida, Anaí. Te dejo mi lugar para que tú puedas ir cerrando. Adelante. Déjate. Hola nuevamente a todos y a todas, a los que nos acompañan en Facebook, a los que nos acompañan en Zoom y a los que nos acompañan aquí también. Queremos darle las gracias al maestro por tan buena aportación. La verdad nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándolo, de seguir descubriendo qué tanto nos dice la película del Padre Amaro. Y pues sin más preámbulo, le hacemos la entrega de su constancia. El Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl otorga la presente constancia a Mauricio Agustín Porras Gómez por su participación como comentarista en el cineanálisis de la película El crimen del padre Amaro, realizado en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 26 de mayo del 2023. Y por favor, un gran aplauso al maestro. Agradecemos a todos los presentes y bueno, seguimos con la